Que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, poder llegar hasta sus hogares. Y hoy, en esta mañana de domingo, podemos adorar al Señor, podemos alabarle. Y qué bueno es saber que Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que Dios aumentará nuestras fuerzas, que Él nos dará nuevas fuerzas. Y como cantábamos o usted escuchaba estos cantos que nuestro ministerio de alabanza entonaba hoy, nuestro Dios infinito es fiel. El Señor es fiel y esa fidelidad no debe de bastar a nosotros. Debemos de confiar plenamente en Él. Y hoy quiero que usted pueda prepararse para recibir esta palabra que Dios trae para cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Y es que en medio de todo esto que ya usted sabe que estamos pasando a nivel mundial, yo sé que muchos están desesperados, muchos quieren que se solucione lo que está pasando, y por eso quiero traer este mensaje para todos nosotros en este día. Esperando en Dios nuevas fuerzas, esperando en Dios. Yo sé que esperar muchas veces no es lo que más nos gusta a nosotros. Somos a veces impacientes y queremos que las cosas se resuelvan rápido, pero necesitamos aprender a esperar en Dios y esperar nuevas fuerzas, porque quizás todo lo que estamos viviendo ha desgastado nuestra fuerza. Quizás nos sentimos abrumados, cansados y necesitamos una nueva fuerza. Necesitamos que el Señor nos impulse nuevamente. Y es que cuando nosotros vamos a Isaías en el capítulo 40, versículo 31, si usted tiene su Biblia y puede buscar este pasaje o puede leerlo ahí en su pantalla en este día, Isaías 40, 31 nos recuerda a nosotros que los que esperan en Jehová, que si yo espero en Jehová, que si usted espera en Jehová, entonces podremos nosotros tener nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué preciosa palabra para nosotros en este día, que si esperamos entonces en el Señor, nosotros tendremos nuevas fuerzas. Que si no tengo fuerzas, el Señor me dará nuevas fuerzas. Y es que yo quiero traerle a usted esta historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su momento, cuando estaba esclavizado, cuando vivían como esclavos en Egipto, ellos estaban siendo oprimidos, pero Dios escuchó el clamor, la aflicción de este pueblo que clamaba al Señor liberación, pues estaban esclavizados. Dios escuchó esa oración y Dios entonces escogió, como quizás muchos de ustedes saben, a Moisés para que Moisés fuese entonces a Egipto, les llevara una palabra, escuche usted, una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza, que ellos esperaran que Dios los iba a liberar. O sea, dile al pueblo que yo lo voy a liberar. Y entonces cuando sean libres, ellos irán al desierto y en el desierto entonces me ofrecerán sacrificio, alabarán mi nombre, o sea, me adorarán. Pero Dios entonces envía a Moisés al pueblo de Israel con una palabra de esperanza, que esperaran en Dios, tal como este mensaje de hoy, esperando en Dios, nuevas fuerzas. El pueblo entonces recibió esa palabra de esperanza, que esperen en Dios. Y es que la esperanza es, esperar es tener justamente esperanza de que se realice lo que se desea, que podamos ver realizado lo que deseamos. Y Moisés entonces, al darles esa palabra al pueblo, el pueblo se emocionó y el pueblo entonces tenía esperanza. Estaban dispuestos a esperar en Dios. Pero cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que cuando Moisés se presenta ante Faraón y va su hermano Aarón, y cuando ellos se presentan ante Faraón, no fue lo que ellos esperaban.
no sucedió lo que ellos esperaban, porque la palabra era hacia Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me adore, para que me ofrezca sacrificio. Pero como nosotros podemos ver, realmente Faraón reaccionó de forma negativa. Este hombre, Faraón, se rebeló contra el plan que Dios tenía. El plan de Dios era ir y sacar al pueblo de Israel, liberarlo de la esclavitud. Pero Faraón se rebeló contra ese plan y él no estuvo de acuerdo con el plan de Dios. Así que él endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, este hombre, Faraón, realmente se rebela contra el plan de Dios, pero se rebela contra el pueblo de Dios y se rebela contra el mismo Dios. Tanto así que la reacción de él ante Moisés y Aarón es: bueno, pero es que yo ni siquiera conozco a tu Dios. Yo no sé quién es Jehová. Yo no sé, no lo conozco. Entonces, si no lo conozco, ¿por qué tendría yo que hacerle caso? ¿Por qué tendría yo que liberar al pueblo que me sirve, que me está produciendo, el cual está trabajando para mí? Y Faraón entonces hace la pregunta: ¿quién es Jehová? Así de forma despectiva podríamos decir: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Yo no conozco a Jehová. Y en ese momento entonces, esa palabra de esperanza, de esperar en Dios, se convierte en algo negativo para el pueblo, para Moisés, para Aarón. Esa palabra de esperanza, de esperen en mí que los voy a liberar, pero al ver la reacción de Faraón, desanimó a Moisés, desanimó a Aarón, desanimó al pueblo. Pues Moisés y el pueblo, entonces no les quedó más que aprender a seguir esperando en Dios. Esperar en Dios. Yo les pregunto a usted en este día: ¿es difícil esperar en Dios? ¿Es difícil esperar en Dios? Bueno, quizás usted me pueda decir en este día: pastor, pero es que cuando deseamos con todo nuestro corazón la respuesta por parte de Dios, pero una respuesta rápida, porque estamos en angustia y necesitamos ver que la mano de Dios se manifieste ahora, en este momento. Entonces usted me podrá decir: es difícil esperar en Dios porque queremos que la situación se resuelva ya. Queremos que todo lo que estamos viviendo en este momento en el mundo ya pase a segundo plano y comenzar a vivir nuevamente como vivíamos antes. Y queremos muchos que se resuelva este problema, que este coronavirus no se mencione más, que ya no mencionen más máscaras, que no mencionen más lavado de manos, que no mencionen más gel de manos. Y muchos están entonces desesperados y sus fuerzas han menguado porque quieren que la situación mejore. Estamos confiando en Dios, estamos esperando en Dios, pero queremos muchas veces que sea instantáneo, rápido. Entonces, cuando queremos que la solución sea rápida, que la respuesta de Dios sea rápida, entonces ahí se vuelve difícil la espera. Cuando la petición que estamos haciendo ya tiene un buen rato delante del Señor, cuando hemos estado orando por alguien, como hemos estado orando por una persona por salvación o por sanidad, por un milagro, y esa petición ha estado siendo recurrente una y otra vez, y no una semana, no un mes, sino años. Entonces, muchas veces cuando esa petición ha estado por mucho tiempo ahí, en nuestros tiempos de oración con lágrimas, entonces se vuelve difícil la espera. Es ahí donde necesitamos entonces nuevas fuerzas. Necesitamos que Dios venga y nos aliente. Necesitamos que Dios venga y nos fortalezca y que se cumpla lo que dice la palabra, que los que esperan en Jehová tengan nuevas fuerzas. Que los que esperan en Jehová entonces tendrán nuevas fuerzas. Es difícil a veces esperar. Es difícil. Pero sé que muchos
hemos sido persistentes. Muchos hemos estado firmes, clamando una y otra vez, pidiendo una y otra vez, orándole al Señor constantemente para que sea Él manifestándose. Y muchos que han estado firmes, constantes en sus oraciones, han visto la victoria. Porque a muchos han hecho oraciones, peticiones delante del Señor. Y quizás la respuesta no llegó en una semana, repito, sino que llegó en años. Pero permanecieron firmes en la brecha, en el camino correcto, en la presencia del Señor. Y Dios escuchó y a su tiempo Él respondió. Y Dios entonces dio la victoria. Y así entonces como Dios ha dado la victoria a aquellos que han estado firmes, que han estado constantes orando por un familiar, por alguien enfermo, y Dios ha traído la victoria, Dios ha contestado. Yo estoy seguro, en este momento, 100% seguro, que Dios también nos dará la victoria, que Él nos dará nuevas fuerzas mientras seguimos esperando en Él. Algo que aprendemos de esta historia del pueblo de Israel en Egipto es que mientras esperamos en Dios, la tarea debe continuar. El pueblo, repito, esperaba una liberación inmediata. Ya Moisés nos trajo la noticia de que Dios nos va a liberar. Entonces vayan a Faraón, preséntense ante él y díganle que ya nos vamos, que ya tenemos listas aquí las maletas. Y ya me imagino a todos alistando todo, ¿verdad? Y su maleta, su ropa, todo. Y vamos, sus pertenencias, su ganado, los que tenían ganado. Y ya nos vamos. De forma inmediata. Solo díganle, informen a Faraón que nos vamos. Pero no fue así. No fue de forma inmediata. Y yo repito, muchos quieren que la situación se resuelva de forma inmediata, pero a veces tenemos que seguir esperando el tiempo de Dios y no nuestro tiempo, que el plan de Dios se cumpla. Y aquellos entonces que se desesperan, aquellos que pierden la paciencia, que no están dispuestos a esperar, entonces lo hemos visto, muchos entonces buscan una opción alterna. Buscan opciones alternas, como cuando alguien está enfermo y le ora al Señor y trae su petición delante del Señor con sinceridad delante de Dios. Señor, sáname, necesito que sane, necesito que tú hagas un milagro en mi vida. O puede ser en un familiar o un amigo, alguien cercano. Y muchos se desesperan cuando no viene la respuesta de forma inmediata. Entonces buscan opción. No, pues entonces es que no, ya fui a este médico, pero este médico no, voy a buscar una segunda opinión y no, esta segunda opinión no me gustó y voy a buscar una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, y innumerables doctores. Y cuando ya los doctores entonces al final no le dan una respuesta que está esperando, entonces pasan, entonces voy a ir mejor donde este curandero que dicen que es bueno, y comienzan entonces a buscar al curandero porque ya oraron al Señor y Dios no respondió. Cuando ellos querían, los doctores no dieron la respuesta que ellos querían. Entonces ahora vamos donde el curandero, y cuando el curandero tampoco les resuelve el problema, entonces van y dicen, no, entonces mejor voy a ir a donde un brujo, porque el brujo dicen que este sí tiene poder y este sí me va a poder ayudar, y buscan opciones alternas y se olvidan de esperar, de mantenerse firmes, de mantenerse fieles al Señor, fieles a su fe, y buscan una opción alterna. Entonces no podemos hacer eso. Necesitamos permanecer firmes en el Señor, esperando en el Señor. Él nos dará nuevas fuerzas, Él nos dará esa confianza que necesitamos, Él aumentará nuestra fe para seguir esperando en Él. Dios nos llama a ser fieles. Él es fiel y Él nos llama a que nosotros también seamos fieles. Y fieles a las tareas que estamos cumpliendo, porque el pueblo de Israel necesitaba seguir cumpliendo con sus tareas, porque repito, ellos estaban listos para irse, y entonces era como, bueno, mejor ya no vamos a trabajar. Y entonces mire usted lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 5 versículo 4. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo?
volved a vuestras tareas. Escuche usted esto. Bueno, ya nos vamos aquí. Tenemos la palabra del Señor que ya nos vamos. ¿Ellos dejan entonces de trabajar? No. Dice que Faraón les dijo, ¿por qué ustedes hacen cesar al pueblo de sus tareas? Que vuelvan a trabajar, que vuelvan a sus tareas. Entonces, lo que yo veo aquí es que nosotros, mientras esperamos, tenemos que continuar trabajando. Tenemos que seguir con nuestras tareas diarias. Mientras esperamos nuestro milagro, nuestra ayuda, mientras nosotros esperamos la venida del Señor Jesús, mientras nosotros esperamos el tiempo del fin, ¿qué vamos a hacer? No a cruzarnos de brazos, sino que tenemos que seguir en la tarea diaria. Tal como este pueblo, ¿estaban esperando en Dios? Sí. ¿Tenían que seguir trabajando? Pues no les quedaba de otra, seguir trabajando. Pero es que, repito, hay muchos que son impacientes. Impacientes, y entonces es como un ejemplo claro, aquellos que han puesto fechas para la venida del Señor Jesús, que han puesto fechas para el fin de esta tierra. ¿Qué han hecho? Han venido y le han dicho a la gente, han profetizado con falsas profecías, lógico, y han dicho, no, es que ¿sabe qué? Es que Jesús viene en el año 1000. Y otros dijeron, no, es que el Señor Jesús viene en el 1924. No, en el 1918. No, nos equivocamos en el 1925. Y al final no sucedió. ¿Por qué? Porque se desesperan. Nosotros seguimos predicando que Jesús viene por segunda vez. Creemos fielmente que el Señor regresa por su iglesia, por usted y por mí, por los que hemos creído en Él, por los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Creemos que el Señor regresa por segunda vez. Lo creemos fielmente, creemos a sus promesas. Pero no nos desesperamos, pero no dejamos de lado nuestras tareas mientras el Señor viene por nosotros. Porque otros dicen entonces, no, es que la destrucción de esta tierra, no, pues ya dijo Nostradamus o ya dijo el otro que va a ser en tal fecha. Y muchos han puesto fechas también. ¿No decían que en el 1999 se iba a destruir la tierra? Y otros dijeron, no, en el 2000 se destruye la tierra. No es en el 2000, en el 2008. No, es que los mayas, el calendario fue el 2011. No. Y comienzan a dar fechas y ahora dicen que es en junio de este año. El 27, algo así, leí por ahí, y están desesperados, y mientras esperan, entonces están dando fechas de destrucción, fechas de la venida del Señor Jesús, pero realmente muchos incautos, porque son incautos, les creen a esas falsas profecías, y muchos de estos que creyeron, cuando nosotros vamos a la historia y vemos las noticias, nos damos cuenta que muchos de ellos renunciaron a sus trabajos. Porque es que hoy se destruye la tierra y yo mejor ya no sigo trabajando. No, es que hoy viene Jesús y yo mejor ya no sigo trabajando. Y otros vendieron sus casas, vendieron sus negocios, cobraron sus pólizas de seguro de vida, cancelaron tratamientos médicos con la esperanza de que se destruya el mundo o que Cristo venga. Pero nosotros tenemos que seguir esperando en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el fin? Porque pues han dado fechas y se han equivocado todos. Y yo platicaba con alguien recientemente de esto. Porque decía, bueno, pero es que creo en el estudio bíblico que tenemos los miércoles a través de Zoom con nuestros hermanos de la iglesia. Y yo les decía, pero es que lo que no entendemos es que realmente no usan los 5 sentidos, ¿verdad? Como decimos popularmente, los 5 dedos de frente. Porque, viene alguien y le dice, ¿sabe qué? Este miércoles se destruye el mundo. Este miércoles viene Jesús. Entonces, venda todo lo que tiene. Deje de trabajar. O venda su negocio, venda su casa. Y entonces el incauto viene, vende la casa, pero le trae el dinero al que le dio la profecía. Entonces, ¿para qué le dé el dinero al que le dio la profecía? Si ya no es que va a destruir la tierra, pues. Y no es que Jesús ya viene, pues. Pero vienen y le dan el dinero. Y después quedan sin casa, sin negocio, sin trabajo. Y quedan en la calle, incautos. La Biblia los llama insensatos.
Y la traducción de insensatos es tonto, ¿verdad? Discúlpeme la palabra, pero insensatez, tontería. Creerle a unos vivos, ¿verdad? Creerle a algunos que andan sacándole el dinero. No, no se deje engañar. Hay que esperar en el Señor. Pero mientras esperamos, hay que seguir trabajando. Mientras esperamos su promesa, debemos nosotros de seguir con nuestras tareas diarias. ¿Cuándo es el fin entonces? ¿Cuándo viene Jesús? Bueno, mire lo que dice la Biblia, que dice Mateo 24:36. Pero el día y la hora, léalo usted ahí, repítaselo usted, dígalo en voz alta si quiere, que lo escuchen en su casa, donde quiera que esté. El día y la hora nadie sabe. Este es Jesús dándole la respuesta a sus discípulos que le preguntaron: Señor, ¿pero cuándo es el fin? Señor, ¿cuándo vienes? Jesús les dijo: nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces ahí tiene usted la respuesta. No se deje engañar. Cuando alguien le venga a decir que hoy es el fin, que hoy viene Jesús, no lo crea. Nadie sabe, solo Dios, solo el Padre lo sabe. Así que mientras esperamos, hay que seguir trabajando. Y mientras esperamos en Dios, entonces, esas fuerzas, créame lo que le digo, que los problemas pueden aumentar. Las dificultades en la vida pueden aumentar mientras esperamos en Dios. ¿Qué ocasionó la petición que Moisés le hizo a Faraón? ¿Qué ocasionó esa petición de decirle: deja ir al pueblo que adore al Señor, que vaya y presente sacrificio? ¿Qué ocasionó eso? ¿Sabe lo que ocasionó? Cargas más pesadas para el pueblo. Los egipcios tenían al pueblo como esclavo, eran trabajadores de ellos, fabricaban ladrillo. Y los egipcios le daban la paja a ellos para que ellos entonces con el barro que hacían los ladrillos lo mezclaran. Y cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, lo que ocasionó fue que Faraón diera la orden a los capataces que no le entregaran paja al pueblo de Israel, sino que ellos lo buscaran. Entonces se duplicó el trabajo. Ellos tenían que esforzarse aún más, porque entonces ahora teníamos que ir a buscar la paja, venir a hacer todo el proceso de ladrillo, mezclarlo y hacer. Escuche usted lo que Faraón dijo: tienen que hacer lo mismo que han hecho siempre, pero ahora tienen que trabajar más. La petición entonces trajo dificultad. Mientras esperaban la liberación, la carga se aumentó. Mire lo que dice Éxodo 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Más trabajo. Se agravó el trabajo mientras esperaban. Y castigo para ellos. Entonces usted puede ver que la tarea continúa, pero mientras esperaban se puso peor. La situación se puso peor para ellos. Más problemas, porque carga más pesada, pues hay que buscar paja y hay que hacer lo mismo a cantidad de ladrillos. Y también, como dice la palabra del Señor en Éxodo 5:14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Qué difícil esperar en el Señor y que la carga se aumente, que se agrave y que aún haya castigo por no cumplir con la tarea diaria.
Y no solo eso, la petición que hizo Moisés y Aarón ante Faraón, también, aparte de agravar la tarea, el trabajo de castigo, también creó resentimiento. Un resentimiento entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel contra Moisés. Así que resentimiento entre ellos, porque la tarea se volvió pesada mientras se esperan. Yo sé que a veces es difícil esperar en el Señor. A veces nos sentimos cansados, agobiados. A veces no sabemos qué pensar. ¿Qué va a pasar? Yo sé que usted se pregunta qué va a pasar con este mundo. ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad, con nuestros países? Porque todo es diferente. Y las noticias cada vez más nos recuerdan y nos dicen que la situación no mejora. Es cierto, tenemos más libertades que hace algunos meses. Ya nosotros como iglesia estamos listos para recibir a la congregación nuevamente. Ya el próximo domingo vamos a estar aquí reunidos. Muchas iglesias ya comenzaron a reunirse, muchos negocios ya comenzaron a abrir. Pero lo que estamos esperando es que digan: se terminó este problema. Y yo sé que para muchos eso ha traído carga. Pero tenemos que seguir esperando. Tenemos que seguir esperando en el Señor, confiando en sus promesas. Repito, no era lo esperado para ellos. No esperaban que la situación se agravara. No esperaban de que todo, ¿verdad? Pues ya vámonos, ya estamos listos para salir de Egipto, ¿no? Seguir trabajando y ahora hay que trabajar más. Yo sé que nuestros problemas también pueden aumentar mientras esperamos en Dios. Quizás usted aceptó a Cristo hace poco, quizás usted no ha aceptado a Cristo en su vida, o quizás usted de los que ya tiene muchos años en el Señor. Pero sea que tengamos poco tiempo o mucho tiempo, debemos de aprender que cuando esperamos en Dios, los problemas pueden aumentar. La situación se puede tornar difícil. Las pruebas, mis amados hermanos y amigos, las pruebas, los problemas son inevitables. Y yo siempre lo digo, siempre se los recuerdo cuando predico. Esto no es color de rosa, como se dice. Esto no es venir al evangelio y los problemas desaparecieron. No más problemas, gloria a Dios, aleluya. No. Quiero decirle que los problemas pueden aumentar y que son inevitables. No se sorprenda. Nosotros no podemos sorprendernos de la prueba. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 4, versículo 12 en adelante, usted puede ver, él nos habla de los padecimientos. Claro, padecimientos dice como cristianos, ese es el título de esa palabra. Padecimientos como cristianos. O sea, nos está recordando de que vamos a padecer, de que vamos a tener problemas, de que hay siempre dificultades en nuestra vida cristiana y que son inevitables. Pero mire lo que Él nos dice a nosotros, Dios recordándonos esta palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, cuando venga el problema no tenemos que sorprendernos. Cuando venga la dificultad, la circunstancia adversa, no tenemos que sorprendernos. O sea, a mí no me sorprende el hecho de que este virus haya causado lo que ha causado. A mí no me sorprende. Porque proféticamente, bíblicamente, nosotros podemos ver que van a venir problemas, que van a venir plagas, que va a venir muerte, que va a venir guerras, que va a venir todo lo que va a llevar a la destrucción de esta tierra. Ya está profetizado. Entonces no me sorprende y usted no debe de sorprenderse. Por eso Pedro nos recuerda: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, mire lo que recomienda, tremendo: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 19, siempre el capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué bonita palabra, porque si estamos esperando en Dios y la tarea continúa, como continúa en el pueblo de Israel en Egipto, que si el problema se agudiza, que si el problema se vuelve más difícil, la carga se vuelve más pesada, nosotros no tenemos que sorprendernos, al contrario, debemos de gozarnos y debemos de evaluar también, porque lo que nos está diciendo esta palabra es que yo tengo que evaluar por qué estoy padeciendo. Debo de evaluar entonces por qué estoy pasando la prueba. Estoy pasando la prueba como cristiano porque realmente soy un fiel creyente en el Señor, en sus palabras, o realmente estoy pecando y como consecuencia del pecado estoy padeciendo. O sea, evaluar la situación de la prueba. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Porque algunos se preguntan: ay, Señor, pero ¿por qué a mí? Pero realmente están siendo infieles al Señor, no están siendo fieles a Él, y entonces es lógico, viene el castigo, la represión de parte del Padre hacia el Hijo que está menospreciando la instrucción. El Padre entonces viene y disciplina, y quizás por eso entonces es la prueba. Pero nosotros evaluamos que si realmente estamos cumpliendo la palabra del Señor, andamos bien en sus caminos, estamos en su presencia y estamos padeciendo, entonces no debemos de sorprendernos, porque realmente estamos padeciendo, dice, como cristianos. Por eso es que Pedro nos recuerda a nosotros, dice, así que vosotros no padezcan, dice, como homicidas o ladrones. Yo tengo aquí una versión que dice, si son asesinos, el versículo 15, si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si son entrometidos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Porque, ojo con esto, porque algunos dicen, no, pero es que estoy pasando prueba, pero es que, no, es que yo creo que ese es el propósito de Dios, esta prueba. Pero realmente, como dice ahí, por andar siendo ladrón, homicida, o como dice ahí, entremetido, o sea, metiche, o sea, se mete en las cosas ajenas, entrometerse en lo ajeno, y padece por eso. Entonces, no me venga con cuentos a mí diciéndome que es propósito de Dios. Ah, es que estoy aquí en la cárcel porque es propósito de Dios, pero porque o mató a alguien, o porque robó a alguien. No es así. Hay que evaluar la situación. Por eso es que nosotros tenemos que esperar en el Señor, pero también evaluar por qué la carga se ha vuelto pesada. Pero repito, si usted está cumpliendo con la palabra del Señor, entonces yo lo que le recomiendo es lo que dice el versículo 19 en su última parte. De modo que los que padecen según, escuche usted, la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, encomendémonos a Dios. Encomendémonos ante nuestro Dios, porque Él entonces nos dará nuevas fuerzas. Seguimos esperando en Dios, seguiremos esperando en Dios, porque estamos seguros que la tarea continúa, que las pruebas se pueden agudizar, la carga se puede volver más pesada, pero, repito, nos encomendamos al Señor para que esa carga no sea tan pesada, para que sea, ¿verdad?, Él nos ayude y cumpla sus promesas tal como dice que Él nos va a sostener y nos va a ayudar con nuestra carga, pero también esperamos en Él confiadamente, porque aunque se retrase su promesa, su respuesta, eso no quiere decir que Dios fracasará. No va a fracasar. Quizás el pueblo de Israel se desesperó. De hecho, el pueblo de Israel
siguió con sus tareas y esa tarea se volvió pesada. Y eso ocasionó que ellos comenzaran a quejarse y a dudar. Ya no querían escuchar más la palabra de fe. Palabra de fe, porque es creer realmente a su palabra. Y ellos entonces cambiaron. Al principio estaban contentos de recibir la palabra que Moisés traía de parte de Dios, de la liberación. Pero cuando la tarea se volvió pesada, cuando la dificultad llegó, ellos entonces no querían escuchar más esas palabras. Termino con este pasaje de Éxodo 6:6. Para recordarle a usted que no debemos de cerrar nuestros oídos a la palabra de fe. Esa palabra de fe que Dios ha traído. Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. O sea, esta es la palabra de fe. Es la palabra de Dios para nosotros, que cuando esperamos en Él nos da nuevas fuerzas, que Él nos está prometiendo a nosotros, tal como le prometió al pueblo de Israel, sacarnos de esta situación. Él nos sacará, Él nos va a librar, tal como dice esta palabra. Él nos va a redimir con brazo extendido, con juicios grandes. Él demostrará su poder. Nosotros tenemos que creerle. No como el pueblo que se quejó y cuando Moisés vino a hablarle nuevamente, dijo: sabe que no queremos escucharte más, no queremos saber nada más. No quisieron escuchar porque estaban impacientes. Pero la promesa de Dios no habían cambiado. Dios les prometió que los liberaría, tal como dice Éxodo capítulo 6, versículo 6. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Estaba la promesa y esa promesa no cambió. La liberación estaba garantizada para ellos. Claro, nosotros hoy en día conocemos la palabra, la tenemos al alcance, sabemos que Dios cumplió su promesa. Sabemos que el Señor los sacó de las tareas pesadas de Egipto. Sabemos muy bien que el Señor los liberó de la servidumbre. Sabemos que Dios los redimió con brazo extendido y con juicios grandes, porque las plagas llegaron a Egipto. La destrucción llegó a Egipto por no conocer a Jehová de los ejércitos. Así que mientras esperamos, mis amados hermanos, amigos, mientras esperamos nosotros buenas noticias, mientras esperamos, tenemos que estar seguros que Dios sigue trabajando a nuestro favor, que su fidelidad es grande, que nos debe de bastar su fidelidad. Recordar que Dios no miente, saber plenamente, confiar plenamente en que Él nos librará. Él nos librará de la duda, de lo que va a pasar, qué va a suceder con nuestro mundo. Él nos va a librar, nos dará fuerzas. La promesa de Dios para los que esperan son nuevas fuerzas. Así que seamos fieles mientras esperamos. Confiemos a esa palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si usted necesita fuerza, yo le animo para que usted entonces siga esperando en Dios. Sigamos confiando en Él. Él nos librará. El Señor nos fortalecerá. Y aumentará nuestras fuerzas, como dice el Salmo, como las del búfalo. Que el Señor pueda añadir bendición a esta palabra. Oremos en esta mañana y sigamos esperando en el que todo lo puede. Sigamos esperando en Dios. Él nos dará nuevas fuerzas. Estoy seguro. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, mi Señor, porque nos recuerdas que tú eres
un Dios infinito, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que libera a su pueblo, un Dios que aumenta fuerzas, un Dios que nos promete que si esperamos en Él, Él nos dará nuevas fuerzas. Señor, gracias. Gracias por esta palabra porque nos anima, porque es una palabra que, oh Dios, aumenta nuestra fe, porque creemos fielmente, Señor, que levantaremos alas como las águilas, que aunque corramos, Señor, no nos cansaremos, que si caminamos no nos fatigaremos, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, confiando en ti, esperando en ti, creyendo en que tú, Señor, cumplirás. Mi Dios, sabemos que mientras esperamos, la tarea no se detiene. Tenemos que continuar con nuestras tareas diarias, avanzando, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra misión como iglesia de seguir llevando el glorioso mensaje de salvación. Padre, que la tarea no se detiene nunca. Tenemos que seguir avanzando. Oh, mi Dios, muchos se acomodan y no quieren trabajar. Pero nosotros, Señor, no podemos acomodarnos, tenemos que seguir avanzando. Mi Dios, que estamos conscientes, al igual que sucedió con el pueblo de Israel, que mientras esperaban, Señor, la liberación, las dificultades aumentaron, los problemas aumentaron. Señor, mientras esperamos, las pruebas pueden llegar, son inevitables, pero no podemos sorprendernos, como dice el apóstol Pedro. No podemos sorprendernos, al contrario, debemos de gozarnos porque padecemos como cristianos. Si es que padecemos como cristianos, si hay alguien que está padeciendo, Señor, en este día por ser infiel, si está padeciendo por ser homicida, por ser ladrón, Señor, por entrometerse en lo ajeno, Padre, toca sus corazones, toca sus vidas y que ellos puedan reflexionar, evaluar su situación y que puedan venir a ti, Señor, arrepentirse delante de ti. Tú eres fiel, perdonador. Tú eres un Dios amoroso. Mi Dios, que aprendamos que aunque la promesa tarde, oh Señor, que aunque tarde, se cumplirá. Que tu fidelidad, Señor, es grande. Tú eres fiel, cumplirás. Mi Dios, ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir esperando que lo que estamos viviendo, Señor, nos ayude a aprender, a tener paciencia y esperar en ti. Aunque difícil sé que es, dice el canto, pero nosotros, Señor, seguiremos esperando en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Esperamos que esta palabra pueda producir mucho fruto en su vida, en su corazón, y que Dios pueda seguir añadiendo bendición a ella. Que Dios les bendiga. A la congregación, el próximo domingo les miraremos aquí. Espere noticias esta semana. Estaré llamando a cada uno de ustedes para decirle a qué horario le toca, para que se prepare el próximo domingo y que pueda acompañarnos, creyendo que el Señor seguirá con nosotros como lo ha estado haciendo. Esperamos en Él y Él hará. Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones.